Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y todos decimos amén, amén y amén. Así que bienvenido y bienvenida a tu programa Conectados con Dios. Les saluda el pastor Javier Asfura. Así que ya lo sabes, mantengámonos firmes y constantes en los caminos de nuestro Dios y Rey. Son las 12 del mediodía con 38 minutos. Hoy martes 11 de abril, hablando de un tema maravilloso, la importancia de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué estamos tocando este tema? La gran mayoría de hermanos cristianos desconocen acerca de estos temas a profundidad o desconocen por qué fue importante que Jesús muriera por nosotros. Yo llegó un tiempo antes de conocer a Cristo, por supuesto, llegué a blasfemar el nombre de Jesús porque me decían, Él murió por ti, arrepiéntete. Yo decía, yo no le pedí que muriera por mí. Pero ahora que estoy en Cristo, lo entiendo porque estaba en mi ignorancia. Ahora en Cristo comprendo lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo no lo merecía. Yo merecía ser condenado. Tenía el acta de decreto en mi contra. Ya estaba condenado a muerte. Es más, según Efesios 2:1, yo estaba muerto delante de Dios. No valía absolutamente nada. Le estoy hablando conforme a la Biblia. ¿Qué poder tiene la sangre de Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por qué fue necesario que derramara toda su sangre? Que fue el pago por nuestros pecados, según dice Isaías 53. Amén. El alto precio fue pagado. La sangre de un inocente, el Hijo de Dios, perfecta, limpia y pura, viviendo en santidad, fue el mejor pago por los pecadores de toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso lo creemos, lo declaramos y lo confesamos en el poderoso nombre de Jesús. Pero nos es necesario hablar acerca del poder de la sangre de Jesucristo. El día de ayer hablábamos de un tema, siempre este mismo tema, pero estábamos hablando de que lo primero que hace Jesucristo en la cruz del Calvario al derramar su sangre, al habernos comprado con precio de sangre, lo primero que hizo fue que nos reconcilió con el Señor, con Dios mismo. Estábamos peleados, éramos enemigos. Así de sencillo. Dios es santo, Dios es alto, Dios es sublime, Dios es perfecto. ¿Y cómo nosotros pecadores podemos vivir con Dios? Solo siendo justificados por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que nos reconciliamos con Dios. Pero hoy vamos a tocar la segunda característica, porque es importante la sangre de Jesucristo. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que derramarse su sangre? ¿Qué significa eso? Así que vaya conmigo por favor a Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Antes de empezar, quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Vaya conmigo para poder entender mejor este tema. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Vaya conmigo. ¿Por qué es necesario reconocer que Jesús es el Señor? Mire esto, le voy a hacer una analogía de lo que muchas veces decimos cuando no estamos en Cristo Jesús. Y dice el verso 6, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 6 en adelante: por lo tanto, somos mentirosos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Yo me río cuando oigo a alguien hablar y decirme, ay, yo todos los días he hablado con Dios, Dios es mi amigo, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, oh, Él me habla, yo también le contesto, Él me escucha. Y grandes pecadores. Ay, cómo lo amo. Ay, cómo amo a Dios. Si realmente lo amaras, guardarías su palabra y sus mandamientos. Si realmente lo amaras, amarías a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente lo amaras, todas las cosas las harías para la gloria y la honra de Jesucristo y no anduvieras de pecado en pecado. Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad, amados hermanos. Eso es lo primero que te tengo que decir. Es necesario que usted y yo nos arrepintamos, reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados. No estamos agradando a Dios. Dice el verso 7, si vivimos en la luz,
Así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, ¿el qué? Repita conmigo, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Woo! ¡Aleluya! Gloria a Dios, nos reconcilia, nos limpia y nos perdona. Amén. Verso 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Hay gente que se atreve a decir que no es pecadora. Hay gente que se atreve a decir que no tiene de qué arrepentirse. Hay gente que dice, hermanos, que simple y sencillamente ellos no le hacen daño a nadie, por lo tanto ellos se merecen el cielo porque son tan buenos. Si decimos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. No vivimos en la verdad, amado hermano. Es tiempo que reflexiones. Pecamos todos los días en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. En lo que desea mi carne estoy pecando. Todos los días peca, pastor. Por supuesto, no hay un día en que sea perfecto. Lógicamente, 1 o 2 veces. No lo practico como antes lo hacía antes de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un nuevo diseño, un nuevo modelo, pero eso tampoco me exime de pecar delante de mi Dios. Y ojo, que ya no son pecados de adulterio, fornicación, mentiras, robos, lascivias, cosas semejantes a esas, no. Son pensamientos, deseos en mi corazón, sabiendo hacer lo bueno y no lo hago. Dice la Biblia que es pecado. Amén. Así que yo no puedo decir que soy santo como es mi Padre Celestial. Verso 9, uno de mis favoritos. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Nos perdona, nos limpia, nos santifica por completo. Si decimos que no hemos pecado, verso 10, llamamos a Dios mentiroso. ¡Wow! Cada vez que digas, oh, yo me merezco el cielo. Oh, hoy yo no he pecado. Oh, pero qué bueno soy. Estás haciendo a Dios mentiroso. Amén. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Hemos endurecido el corazón y no le damos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso pasa cuando decimos que no pecamos, que no hemos hecho nada malo y que no hay de qué arrepentirse. Amén. Escríbame amén, por favor, ahí en sus redes sociales, en su Messenger, en el WhatsApp. Por favor, escríbame sus palabras, sus comentarios, sus preguntas. Con mucho gusto les estaremos evacuando en el nombre de Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos perdona. La palabra justo o justificado significa declarado inocente y no se le encontró ningún cargo en su contra. ¿Por qué? Porque fuimos lavados, justificados y santificados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, comprados por precio de sangre en el altar que era la cruz del Calvario hace más de 2000 años en Jerusalén. Amén. Aleluya, qué precioso está esto. Así que el primer punto del que hablábamos era que el Señor nos reconcilió con el Padre. El segundo punto del que te quiero hablar es que perdona nuestros pecados y nos justifica. Amén. Primera de Juan 2:2, ahí mismo donde estabas. Por favor, solo vayamos al siguiente, capítulo 2, verso 2. Él mismo, está hablando de Jesucristo, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Diga conmigo, Dios no hace acepción de personas. Cristo Jesús murió por el borracho, pastor, murió por el borracho. Cristo Jesús murió por la hermana tal y por el hermanito tal, también murió por ellos. Cristo Jesús murió por la prostituta, claro que murió por la prostituta. Murió por el drogadicto, claro que sí, murió por el drogadicto. Murió por el que hacía lo peor aquí en la tierra. Sí, murió por ellos, porque ellos mismos no podían salvarse. Aunque lo intentaran y lo intentaran, nunca lo iban a lograr. Simple y sencillamente porque la salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo nuestro Señor y Rey. Así que primera de Juan 2:2 dice, Él mismo, Jesucristo, es el sacrificio que pagó.
¿Qué significa la palabra pagó? En el pasado. Eso ya fue cancelado. Pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también de todo el mundo, toda la humanidad. Dios no hace excepción de personas. Quien se acerca a Dios, se humilla a Dios y se quebranta delante de Dios, Dios le exalta y lo bendice abundantemente. Así que ya no mires tu pasado. No sigas torturándote. No le des lugar al enemigo para acusarte de pecador, no. Nuestros pecados fueron pagados y fueron perdonados. Amén. Vamos a ver el otro punto acerca de justificación, perdón de pecados, sanidad interna. Mateo 26, 28. Vamos rápidamente, estamos estudiando la Biblia. Mateo, capítulo 26, verso 28. Y dice la Biblia: y tomó en sus manos una copa de vino, verso 27, y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de mucho. Amén. Aleluya. Se lo voy a repetir para que lo escuche muy bien. 26, 28 de Mateo. Porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Amén, aleluya. Quiero que te pongas a pensar por un momento y reflexiona. Dice que participemos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Su sangre derramada confirma el pacto que Dios hizo con la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo, entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la importancia de la sangre de Jesús. No solo me aparta, no solo me limpia, no solo me perdona, no solo me transforma, no solo me santifica, sino que trae muchos beneficios. Es por eso que es necesario estudiar la Biblia y conocer los beneficios o la importancia de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Beber de la copa es hacer un pacto. Beber de la copa es participar de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Amén. Acuérdense, dice el 29, voy a aprovecharlo. Acuérdense de que lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. No ha vuelto a tomar, hace más de 2000 años no ha tomado Jesucristo. Está esperando las bodas del Cordero para sacar el mejor vino y celebrar la victoria de los hijos de Dios sobre el pecado a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Aleluya. Así que yo quiero que prestes mucha atención a lo que el Señor está haciendo. El Señor no solo nos reconcilia, no solo nos vuelve amigo de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Perdona nuestros pecados, nos justifica. La palabra justicia viene de un término legal, donde hay un abogado defensor y hay un fiscal. El fiscal es el que acusa. El abogado defensor simple y sencillamente va a buscar cómo defender a sus clientes. Amén. El padre es el juez. Imagínate estar delante de un tribunal y viene el enemigo como abogado acusador. Sí, es que Javier era adúltero. Ay, Javier mentía. Javier robó. Javier hizo esto y esto. Y empezó a tener una lista del acta de decreto que era todo en mi contra. No había nada bueno en mí, solo había pecado y moraba el pecado en mi vida. Y dice el juez: ahora es el justo, ahora es el tiempo del abogado defensor. ¿Qué tiene que decir a favor de él? Y le dice: señoría, no me queda decir más que todo lo que acaba de mencionar la fiscalía. Eso llegó a ser mi cliente. En un tiempo fue adúltero, en un tiempo fue mentiroso, en un tiempo robaba, deshonró,
no respetó a sus padres, hizo muchas cosas terribles realmente, pero eso quedó en el pasado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él ha confesado que él está arrepentido, él se ha vuelto a mí, yo ahora moro en su corazón y yo le perdoné sus pecados y lo he limpiado desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Ahora es un hijo de Dios. Por lo tanto, pido su señoría que se le perdone todo el pasado y que se le anote en el libro de la vida. E inmediatamente el juez viene y dicta sentencia y dice: por cuanto sus pecados fueron lavados, por cuanto creyó que en Jesucristo, el abogado defensor, es su Señor y su Salvador, declaro al pecador inocente y lo libro de toda culpa de haber cometido pecados. ¡Wow! Es un término legal, se usa en el derecho romano y en el derecho griego. La justificación significa que no somos culpables, que somos libres y limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Eso es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, amado hermano. Es por eso que es importantísimo conocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección. Todo lo que ocurrió, hermanos, es para tu bienestar. Amén, ¿está entendiendo? Así que abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Debemos de entenderlo. La crucifixión de Cristo y el derramamiento de su sangre nos reconcilia con el Padre, perdona cada uno de nuestros pecados. No hay pecado imperdonable. El Señor lo conoce todo y limpia tu corazón cuando te arrepientes y por fe le recibes como el Señor de tu vida y ya no vuelves a seguir pecando. Así de sencillo. Jesús, cuando hacía un milagro, les decía: vete en paz, ya has sido sanada y no peques más. Se los advertía: cuidadito, sigue pecando, cuidadito, sigue dándole lugar al enemigo, cuidadito, hace algo que me deshonre como su padre. No tenemos por qué volver a pecar. Vete y no peques más. Así despachaba Jesús a la gente que se acercaba a él, que entendieran el mensaje, que hubiera temor de Dios en sus corazones, que hubiera respeto por la ley de Jehová, que hubiera igualdad en todo lo que hacemos. Es lo que anhelamos como hijos de Dios. Por lo tanto, no callaremos, seguiremos predicando, hablando de Cristo, ministrando el poder y la unción del Espíritu Santo a favor de aquellos que sí le creen y aquellos que están dispuestos a amarlo por sobre todas las cosas. Gloria al Señor.